llegamos a una de las cosas muy centrales del libro, muy conocida en todo el libro de Apocalipsis, las 7 copas de ira. Cuando muchas personas piensan del libro de Apocalipsis, piensan no solamente en las bestias y el número 666, pero muchas veces piensan en los varias copas o vasos de ira que Dios derrama sobre el pueblo. Y la verdad, hasta por todo lo que hemos estudiado ya, no es necesario tanto profundizarnos mucho en estas 7 copas de ira, porque otra vez vemos que es una recapitulación de los demás capítulos y de los demás pasajes. Hemos visto cómo los sellos y las trompetas hablan de todo el tiempo entre las dos venidas de Cristo. Ahora vamos a ver que las 7 copas siguen el mismo patrón. Y dentro de este contexto también son llamados las 7 plagas. Entonces, estamos en la 5ª visión. Ya hemos visto todo lo demás, estamos ya acercándonos al final del libro. Capítulo 15 dice así en versículo 6, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Estaban vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces, eso es una imagen que mucho parece al Hijo del Hombre. Entonces, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, 7 copas de oro, llenas del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, un detalle importante es ver, estas copas de ira no son ira de los ángeles, sino ellos son mensajeros, son los que llevan la ira a la tierra, es la ira de Dios. Tanto que el templo, ahí en los cielos, se llena de humo, nadie puede entrar. Y estas 7 plagas, tal como los 7 sellos y las 7 trompetas, representan el juicio de Dios, creciendo hasta el final, el último juicio, el juicio final. Aunque vemos recapitulación otra vez y vemos que cubre todo el tiempo, no hay duda en que el final de estas 7 copas es el juicio final. Y lo sabemos no solamente de una lectura de Apocalipsis, lo podemos leer y muy fácilmente ver las conexiones, pero también una lectura de Apocalipsis con el discurso de los olivos en mente, podemos ver que Jesús enseñó acerca de estas cosas. Las mismas enseñanzas de Jesús forman el lente por el cual deberíamos leer el libro de Apocalipsis, no al revés. No podemos llegar a una interpretación de Apocalipsis y luego volver a Mateo 24 y decir, ok, ahora voy a entender la tribulación así, o voy a entender las profecías de Jesús así. Tenemos que hacerlo al revés. Dejar a nuestro entendimiento de Mateo 24 ayudarnos a leer Apocalipsis. Y obviamente todos los demás libros de la Biblia. Hemos visto ya cuántas veces Juan utiliza el Antiguo Testamento. Y tal como en las trompetas, Juan utilizaba las plagas de Egipto, vemos lo mismo acá. 7 plagas. Pero ¿de dónde viene esa idea de 7 plagas? Bueno, el único otro lugar en la Biblia donde usa esta frase, 7 plagas, y habla de las plagas como un juicio sobre todos, es Levítico 26, donde dice, si proceden con hostilidad contra mí y no quieren obedecerme, aumentaré la plaga sobre ustedes 7 veces conforme a sus pecados. Entonces Juan está, ¿por qué en un lugar llama 7 copas de ira y en otro lugar lo llama 7 plagas? Bueno, porque está aprovechando de lo que Dios dijo al pueblo en Levítico 26, el trasfondo de ese pasaje de Levítico, de esta promesa de Dios para explicar que estas 7 copas de ira no debe sorprender a nadie. Estas cosas son
cosas que Dios ya nos había dicho. Ahora, otra vez, como una promesa dada a Israel en Levítico, para los dispensacionalistas, esta promesa solo puede aplicarse a Israel. Entonces las 7 plagas, las 7 copas de ira, tienen que caer sobre los judíos y no sobre todos. Pero para el gran resto de nosotros que no mantenemos una postura dispensacionalista, estas copas de ira caen a todos, porque la palabra aplica a todos. Ahora, ¿cómo podemos entender? Vamos a pasar rápido, ¿ya? Miren cómo las 10 plagas de Éxodo 7 a 11 corresponden perfectamente con las 7 trompetas y las 7 copas. Hay similitudes entre todas estas y les voy a facilitar esta imagen en el aula virtual para que lo puedan estudiar con más tiempo. Pero podemos ver cómo Juan aprovecha, realmente es Jesús en la imagen y Juan simplemente nos está escribiendo. ¿Cómo utiliza esos eventos en el pasado para explicarnos y ayudarnos a entender lo que va a pasar ahora y en el futuro? Juan está mostrándonos una visión más grotesca que los sellos y las trompetas y más completa de la ira de Dios derramada a todo el mundo. Y dentro de todo el tiempo, entre los dos advenimientos. Recuerden ustedes, y vimos en la lección anterior, que hay interludios en cada sección. En parte, esas brechas, esa separación, esos interludios de la visión explican una gran distinción entre las partes. Por ejemplo, entre los sellos vimos que los primeros 5 sellos eran, no quiero decir más leves, pero tenían un nivel, ¿no? de juicio, de ira. Y luego los últimos 2 eran mucho más fuertes. Bueno, en las 7 trompetas era lo mismo. Vimos el mismo patrón. Las primeras 5 eran descripciones más fuertes de la justicia de Dios, pero otra vez, trompetas 6 y 7 son mucho más fuertes. Aquí es lo mismo con las copas de ira. Las primeras 5 copas son derramadas sobre todo y luego vienen las últimas 2. Y siempre las últimas 2 son más fuertes y más complicadas y más destructoras. Podemos ver que en cada grupo, en cada visión, Jesús viene y también al final de todos los tiempos. Entonces, en la sexta copa de ira, el ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Ahora, ¿por qué el río Éufrates? Bueno, es el mismo río mencionado, y no es por casualidad, en la sexta trompeta. Entonces, otra vez, vemos otra capa encima de otra. El río Éufrates era el río principal que daba vida a la ciudad de Babilonia. Y ya hemos visto un poco de esas imágenes y lo vamos a ver mucho más adelante en capítulo 17, 18, es inevitable. Babilonia representa la ciudad de los malvados, la ciudad mala. Y hay que entender algo. Es muy difícil interpretar esos señales y estas imágenes con una hermenéutica muy literal, porque Babilonia no existía en los tiempos de Juan. Entonces, obviamente Juan no está hablando de una Babilonia literal, es un símbolo, es una imagen. Y el río que daba vida a esa ciudad representa como sus raíces, ¿no? Entonces la idea de que el sexto ángel y la sexta copa de ira cae sobre el río Éufrates está hablando de cortar
la fuente de poder y la fuente de vida de estas ciudades de los malvados. Por eso lo entendemos como una referencia de la maldad. Versículo 13 dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Esta es la primera vez que encontramos el falso profeta. Y es por este versículo que muchos entienden la segunda bestia como el falso profeta, porque aquí en versículo 13 solo hay mención del dragón y la primera bestia. Pero luego nos presenta Juan, el falso profeta, como si lo hubiéramos conocido antes. Pero luego menciona 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, que no hemos visto. Entonces, puede ser una visión completamente nueva o podemos aceptar la segunda bestia como el falso profeta. Yo no tengo ningún problema aceptar esa postura e interpretación. Lo que sí quiero que veamos es la sexta trompeta y la sexta copa hablan del gran juicio, el comienzo del final, el juicio contra los incrédulos y contra los enemigos de Dios. Ahora, tenemos otra cosa aquí que fascina a muchos. Al final de esta sección, versículo 16, entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, este nombre ha sido como sinónimo del final del final. Hay una película que se llama, hay probablemente varias películas que se llama Armagedón. ¿Y qué exactamente significa? Bueno, la verdad no sabemos. No hay realmente un lugar que se llama Armagedón o Armagedón. Hay un lugar que se llama Megido. Y Armagedón quiere decir monte de Megido, pero no hay ningún monte en Megido, es valle. No existe tal lugar, es decir, no hay ningún monte ahí. Entonces, Megido simplemente fue un lugar pocas veces mencionado en la Biblia, pero conocido como el lugar donde los judíos rectos y buenos fueron atacados por las naciones incrédulas. Por ejemplo, tal es la historia de entre el faraón Neco y Josías en 2 de Reyes 23 y entre Barak y Sísera en el libro de Jueces capítulo 5. Y otra posibilidad es que Megido, como está cerca, unos 30 kilómetros, cerca a Monte Carmelo, que tenía una de las batallas más importantes en el Antiguo Testamento, fue en el Monte Carmelo entre Elías y los profetas de Baal. Hay una conexión ahí. Si Juan quiso decir Monte Carmelo, ¿por qué dijo Armagedón? ¿Por qué menciona un lugar de monte que no tiene monte? No sabemos exactamente por qué. Lo que sí sabemos es que es fuera de Jerusalén. Entonces eso quizás tiene más sentido que cualquier otra cosa. Y quizás por eso Juan utiliza un nombre para hablar de un lugar que históricamente no existe. Quizás simplemente Juan quiere señalar al hecho de que esta guerra entre la ira de Dios y realmente entre Jesús y los malvados va a suceder fuera del pueblo de Dios. Hay muchos que han tratado de dar mucho más significado a este nombre, pero realmente son argumentos del vacío, porque la Biblia no nos da suficientes claves para crear argumentos muy sólidos. Bueno, con eso terminamos realmente las 7 copas de ira. Vamos a seguir hablando de ellas un poco, porque ya vamos a ver la caída de Babilonia. Vamos a ver la caída del profeta falso y también de la ramera.